Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que convertiste ese amor en arte, solo para descubrir que esa persona se burlaba de tu alma frente a toda la corte sin saber siquiera que eras tú el autor? Déjame contarte sobre Ellen, el Omega que se escondía en los pasillos olvidados del castillo, que escribía sus sentimientos más profundos, en versos que toda la corte admiraba, sin saber que venían del corazón roto, de alguien a quien trataban como sombra. Y la noche que finalmente se paró en la luz, y cantó la verdad en la cara del hombre, que lo había humillado. El castillo respiraba diferente aquí abajo, en el corredor olvidado del ala oeste, donde nunca se encendía una vela fresca, y el polvo se aferraba como juicio. A cada repisa, Ellen Daffy se arrodilló frente a su arpa. El aire era denso con piedra vieja y lavanda. Su alma había metido una bolsita bajo la ventana. La primavera pasada, esperando que lo reconfortara. Un poco lo hacía. Sus dedos flotaban sobre las cuerdas, sin tocarlas todavía. Los nobles se movían en susurros, a través de pasillos revestidos en terciopelo y poder. Sus voces afiladas con derecho. Aquí, el único sonido era el aliento dudoso. Entre él y la música. Toca, se dijo a sí mismo. Solo una vez, luego puedes desaparecer de nuevo. El primer acorde tembló como un secreto, plateado y suave. Luego otro, más afilado, anhelante. Ellen se inclinó hacia él, ojos cerrándose, mientras la melodía lo atrapaba. La voz del arpa no era perfecta esta noche. Tampoco la suya. Pero algo en la imperfección lo hacía honesto. Tocó no como el heredero de House Daffy, ni como el Omega decepcionante, que su madre frecuentemente olvidaba mencionar en las presentaciones de la corte. Aquí, era solo el bardo plateado, un nombre susurrado en rincones de salones y jardines. El poeta que nadie podía encontrar. Un nombre que Alberello había elogiado una vez. El pensamiento hizo que sus dedos vacilaran. Una discordancia suave resonó en las vigas, lo suficientemente afilada para hacerlo sobresaltarse. ¿Por qué su voz todavía me persigue? Ellen se echó hacia atrás, manos curvadas en su regazo, su pecho apretándose. Familiar y frustrante. Recordó la forma en que Albert lo había mirado, a través del muro del jardín. Vino en una mano, esa media sonrisa jugando en sus labios. Tu verso es ingenioso, había dicho. Pero lamentable. Todo ese anhelo apesta a debilidad. Ellen había reído, por supuesto que lo hizo. Miraba ahora sus yemas temblorosas. No soy débil. La habitación no respondió. Pasos sonaron distantemente arriba. Las salas de baile sin duda, ya llenándose para el banquete de precelebración. No estaba invitado. O técnicamente sí lo estaba. Pero su madre no había notado. Que no había respondido. Bien. Ellen sacó una hoja doblada de pergamino. Un poema a medias lo miraba de vuelta. Tinta manchada cerca del borde, donde su mano había resbalado. Sostuviste el cielo detrás de tu sonrisa, y lo confundí con misericordia. Lo leyó en voz alta. Voz apenas arriba de un susurro. Luego lo colocó gentilmente junto al arpa. Y descansó su frente contra el marco frío de madera. Su corazón latió más lento. Tal vez lo queme mañana. Pero sabía que no lo haría. Ahora, el patio del jardín brillaba bajo el sol bajo. Todo luz bronceada y sombras cambiantes. Ellen estaba junto a la fuente, aferrando un chal delgado sobre sus hombros. El que Lady Isolde había bordado ella misma. Azul cielo y suave como su nombre. Debería haberse quedado escondido en el ala oeste. Pero algo lo había jalado aquí. Tal vez era la forma en que su pulso todavía respondía al recuerdo de él. Y entonces apareció, como si fuera convocado por el pensamiento. Lord Alberello barrió a través del arco como una tormenta. Envuelto en seda. Bordado dorado persiguiendo los puños de su abrigo negro. Su cabello atado hacia atrás en un listón. Que no combinaba con nada. No tenía que combinar. Solo tenía que ser visto. Pequeño Omega, dijo Albert deteniéndose. Solo lo suficientemente cerca para sombrear la figura de Ellen con su marco más alto. Siempre encuentras los rincones más bonitos para esconderte. Ellen se tensó. El título Omega, pronunciado tan casualmente, en la lengua de Albert, hizo que su estómago se retorciera. No me estaba escondiendo, dijo. Voz apenas audible. Albert sonrió. Mitad diversión, mitad hambre. Por supuesto que no. Estabas esperando. Extendió la mano. Dedos rozando la mandíbula de Ellen.
No bruscamente, no todavía, sino posesivamente. Como si tuviera el derecho. Ellen no se movió. Ni hacia adelante, ni hacia atrás. ¿Por qué no podía moverse? Porque parte de ti todavía quiere que te vea. Escuché la última pieza del bardo plateado, murmuró al ver. Ojos estrechándose. La tocaron en la sala de dibujo en la finca de Lady Corán. Tan dramática, tan hambrienta. El aliento de Ellen se cortó. ¿Te gustó? Albert se rió. El único sonido afilado resonando. Es entretenida. Quien sea que sea, el bardo escribe como un omega que suspira por un alfa muy por encima de su estación. Trágico, en realidad, pero la corte lo devora. Las palabras aterrizaron como vidrio. Silenciosas, luego cortantes. No sabe. Ni siquiera sospecha. Albert se acercó aún más. Hay algo en su fraseología. Desesperado. Me pregunto qué pobre tonto inspiró tal devoción. Siempre fuiste tú. Ellen miró hacia otro lado. Pulso aleteando contra su garganta. Debería irme. ¿Por qué? La voz de Albert se suavizó. Ahora peligrosa en su gentileza. Te ves adorable cuando te ruborizas. Ellen. Quédate. Odiaba eso. La voz todavía lo jalaba. Esa parte de él. La parte herida. Ser querido. Incluso así. Tengo música que practicar, dijo en voz baja. La mano de Albert cayó por un momento. Algo ilegible parpadeó en sus ojos. Luego asintió una vez. Muy bien. Ve a pulir tu arpa, pequeño Omega. Te veré en la celebración. Ellen se dio la vuelta. Pasos demasiado rápidos. Corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Mientras se alejaba, no vio la mirada que permanecía en la cara de Albert. Satisfecha, segura, como si acabara de recordarle a Ellen dónde pertenecía. Pero los puños de Ellen estaban cerrados. Dentro de los pliegues de su chal. No el suyo. Ya no más. El sobre estaba sellado en cera rojo vino. Presionado con el escudo de la casa Berel. Lo esperaba en el alféizar de su cámara. Inclinado justo así. Como un desafío. Ellen lo miró por mucho tiempo. Sus manos sin moverse. Corazón latiendo constantemente detrás de sus costillas. El pergamino era grueso, caro. No el tipo que se enviaba a cualquiera. No el tipo que él alguna vez recibía. Excepto ahora. Alcanzó hacia él. El sello se agrietó con un susurro. Mientras desdoblaba el único trozo de pergamino. La letra de Albert se curvaba en trazos elegantes. A través de la página. Un lenguaje de poder. Pretendiendo ser poesía. Te has quedado callado, querido. Extraño tu canción. Extraño tu compañía. Únete a mí en el solar después del anochecer. Lo he reservado para nosotros. Estarás a salvo, te lo prometo. Lord Albert Berel. Alfa de House Berel. El estómago de Ellen se retorció. La palabra prometido colgó en el aire. Como perfume. Agradable al principio. Luego demasiado fuerte. Sofocante. Lo leyó de nuevo. Luego de nuevo. Deberías tirarlo. Quemarlo. Pero sus dedos no lo soltarían. ¿Por qué parte de mí todavía anhela ser elegido por él? Cruzó al espejo sobre su escritorio de trabajo. Cara pálida, ojos huecos. Cuello ajustado demasiado apretado. Un omega de baja cuna sabría mejor que vestirse así. Pero Ellen, nacido en la nobleza, nunca había aprendido el arte de ocultar su suavidad. Recordó la forma en que Albert había tocado su cara en el patio. Posesivo, divertido. La forma en que dijo pequeño Omega. Como si fuera un apodo cariñoso y una advertencia a la vez. La parte de él que todavía anhelaba la aprobación de Albert. Se agitó en su pecho como una herida vieja. Reabriendo. Si voy, le doy poder de nuevo. Si no voy, de todos modos me recordará que todavía lo tiene. El pergamino aleteó en su mano. Un toque sonó en la puerta. Se dio la vuelta. Aliento atrapado. Adelante. Lady Isolde entró al cuarto. Sus mangas largas arrastrándose. Como sombras de seda detrás de ella. Sus ojos, suaves pero afilados. Inmediatamente aterrizaron en la carta. No dijo nada por un largo momento. Luego tranquilamente preguntó. ¿Vas a ir? Ellen la miró. Debería. Caminó al alféizar. Recogiendo una pluma caída. Eso depende. ¿Quieres ser visto o desaparecer? Tragó saliva. Ya no lo sé. Asintió como si esa fuera la única respuesta honesta. Estaré cerca, dijo gentilmente. Si vas y se pone desagradable, solo di la palabra. Isolde,
beta de rango, pero de corazón de leona en todas las formas. Se inclinó hacia adelante y besó su sien. Luego se fue. Ellen miró la invitación de nuevo. El sello de cera ahora agrietado, como una herida a través de la página. El sol se hundió más bajo. Las sombras se alargaron. Su reflejo en el vidrio se veía más pequeño que nunca. Pero cuando dobló la carta y la metió en el bolsillo de su bata, sus manos ya no temblaban. El solar estaba tranquilo ahora. La luz de las velas suave y parpadeante. A través de decantadores de vidrio y cojines de terciopelo. Ellen estaba acurrucado en el borde de una chaise. La invitación desdoblada en su regazo. Como un pecado que no podía del todo confesar. Isolde estaba cerca del hogar. Brazos cruzados bajo sus mangas en capas. Su expresión no era cruel. Pero tampoco gentil. «Vas a ir con él», dijo. Ellen no respondió. Dio un paso lento hacia adelante. «No deberías». El fuego crepitó entre ellos. Afuera, la luna colgaba como una herida blanca en el cielo. «Me escribió», dijo Ellen en voz baja. «No solo como un alfa. Como él mismo». La ceja de Isolde se arqueó. «¿Está seguro de que tiene un yo aparte de su título?» Eso dolió. No porque no fuera verdad, sino porque ella lo conocía demasiado bien. Sabía dónde aterrizaría. Ellen alisó el borde de la carta. Con dedos temblorosos. «Es solo una conversación». «No. Es una actuación», dijo. Su voz calmada pero feroz. «Está montando el escenario, Ellen. Y estás dejando que elija el guión». Miró hacia abajo. Ella tenía razón. Pero otra voz susurraba dentro de él. ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si realmente lo decía en serio? «Piensas que soy ingenuo», dijo Ellen sin calor. «Pienso que estás desesperado por ser amado. Y pienso que él lo sabe». El silencio después fue más profundo que cualquier cosa que el fuego pudiera calentar. Giró su cara hacia otro lado, avergonzado de cuán fácilmente. Las lágrimas amenazaban ahora. «Solo quiero que alguien me vea». La voz de Isolde se suavizó. «Entonces muéstrate a alguien que no ya te vea como presa». Cruzó la habitación y se arrodilló junto a él, tomando la carta de sus manos. La dobló cuidadosamente. Una vez, 2 veces. No la rompió. No lo necesitaba. «Quiero que recuerdes algo, primo», dijo, descansando una mano sobre la suya. «No eres invisible. Estás escondido. Hay una diferencia». Ellen parpadeó rápidamente. «¿Y si nadie le gusta lo que hay debajo?» Ella sonrió. Pero era triste. «Entonces no merecen la música que llevas en tu alma». Ellen estaba justo afuera del arco del solar. Una mano presionada plana contra la piedra. Era temprano o tarde. El tiempo se sentía extraño ahora. Doblado y estirado. Como música sostenida demasiado tiempo. En una sola nota. Dentro, las voces murmuraban bajo. Albert estaba entre ellas. No había llegado solo. La garganta de Ellen se apretó. Debería dar la vuelta. Debería alejarse. Antes de ver algo que no pudiera olvidar. Pero no lo hizo. Dio solo un paso hacia adelante. Solo lo suficiente para ver. A través de la ranura de espacio. Entre las cortinas pesadas. Ahí estaba. Albert estaba junto al decantador de vidrio. Dedos envueltos casualmente alrededor de una copa. Su cabello había caído suelto de su listón. Algunos mechones atrapados en la luz del fuego. Como hilos de oro. Junto a él, riendo suavemente. Un joven omega delicadamente vestido. Sonrojado por el vino y la atención. Uno de los nobles visitantes. Ellen supuso. Un adorno pulido del favor cortesano. Albert se inclinó cerca, susurrando algo en el borde de su cuello. El omega jadeó, luego se rió. Dedos rozando la solapa de Albert. De esa forma irreflexiva e íntima. Que Ellen solía soñar. Se congeló. Me pidió que viniera aquí. Prometió que era para nosotros. Pero no había espacio para Ellen en esa habitación. No en realidad. No nunca. Retrocedió de la cortina. Pasos silenciosos, cuidadosos. Como si no quisiera perturbar la mentira. De vuelta en el corredor. Las sombras se aferraron a él. Como si también hubieran visto suficiente. Encontró un banco cerca de la ventana de la galería. Y se sentó. Sin confiar en sus piernas. Para llevarlo más lejos. El frío de la noche. Se presionó a través del vidrio. Y Ellen dejó que su cabeza cayera en sus manos. ¿Por qué me dejé tener esperanza de nuevo? No era el coqueteo. No era siquiera el otro omega. Era la facilidad.
La forma en que Albert se movía. Sin molestarse, sin cambiar. Sin tocar nada de lo que alguna vez le había dicho a Ellen. La carta en su bolsillo se sentía como una broma ahora. Un accesorio en una obra privada. Que Albert nunca pretendió compartir. Presionó una mano sobre su pecho. Como si pudiera ahogar el dolor. Antes de que floreciera demasiado fuerte dentro de él. Estoy cansado, susurró. De ser el secreto. Una puerta crujió detrás de él. Un paso. No se dio la vuelta. Si era Albert. No quería escuchar cualquier excusa que siguiera. Pero no era él. Una voz gentil cortó el silencio. Ellen. Isolde, por supuesto que lo había seguido. No levantó la vista. Solo se inclinó hacia el sonido de su presencia. Y dejó que el peso de ese momento, de decepción, de claridad, se asentara sobre él como una segunda piel. El salón de baile brillaba con luz de fuego y oro. Los nobles se movían como relojería. A través del mármol pulido. La risa repicando en ráfagas medidas. Practicadas y precisas. Música flotando desde el cuarteto. Tact bajo el alto arco. Ligero. No se había dado cuenta de cuán rápido respiraba. Hasta que intentó aminorarlo. Detrás de él, la música se desvaneció. Tragada por el zumbido de risa lejana. Y el susurro de sedas. Moviéndose a través del salón de baile. Cada sonido arañaba su piel como agujas. Entonces lo escuchó. La voz de Albert en su cabeza. Resbaladiza y descuidada. El anhelo así es agotador. Y todos habían reído con él. Sin saber que esas letras habían venido de las manos del propio Ellen. Sus noches sin dormir. Su alma entintada en pergamino. Un paso familiar. Rompió el silencio. Ellen no se dio la vuelta. Huir a la mitad de una actuación. La voz de Lord Albert llegó. Ese tono alfa suave. Ahora envuelto en falsa preocupación. Eso no es muy noble de tu parte, ¿verdad? Ellen cerró sus ojos. Vete. Me dijeron que el bardo mismo. Se rumoró que estaba aquí esta noche, dijo, dando un paso más cerca. ¿Es por eso que estás de mal humor? Sin audiencia privada con tu misteriosa musa. Ellen se volteó entonces. Bruscamente. Su voz tembló. ¿Piensas que esto es un juego? Albert parpadeó hacia él. Divertido. No lo es. Me burlaste. Un latido de silencio. Luego una sonrisa lenta. Tú escribiste eso, Ellen. El pecho de Ellen subió y bajó. Odiaba las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Odiaba cuánto todavía necesitaba. Que Albert se arrepintiera. Lo hice. Otro silencio. Este más pesado. Albert lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez. Algo frío parpadeó detrás de los ojos del alfa. No deberías haberme dicho eso. La sangre de Ellen se detuvo. ¿Quieres decir que no lo sabías? La mirada de Albert se estrechó. Pensé que tal vez, pero no me importó lo suficiente para estar seguro. La palabra golpeó como una bofetada. Ellen trastabilló un paso hacia atrás. Aliento atrapándose en su garganta. ¿Pensó que era diferente? ¿Qué importaba más que una diversión pasajera? Te di todo, susurró. Albert inclinó su cabeza. No, pequeño Omega, lo diste libremente, y lo dejé. El corredor giró. No físicamente. Emocionalmente. El piso no se había movido. Pero el suelo bajo el corazón de Ellen se agrietó ampliamente. Tragó saliva con dificultad. Eres cruel. Soy práctico, dijo Albert. Voz plana ahora. Y tú, eres un soñador en un mundo que se come a los soñadores vivos. Se volteó entonces. Ya alejándose. Pero gracias por la canción, llamó de vuelta. Sin mirar por encima de su hombro. La corte la disfrutó. Ellen se quedó congelado. Rodeado de piedra y silencio. Y por una vez, no lloró. Todavía no. Solo se quedó ahí. Vaciado. Y supo profundamente. Que algo dentro de él. Finalmente había comenzado a morir. Y tal vez, solo tal vez. Eso significaba que algo más podría nacer. La cámara de huéspedes se sentía más fría que el corredor había estado. Ellen se sentó en el asiento de la ventana. El cojín de seda apenas arrugándose. Bajo su peso. Su bata todavía abrochada apretada. A través de su pecho. Como si pudiera mantenerlo unido. Si no se movía demasiado repentinamente. El arpa estaba en la esquina. No podía mirarla. Sus dedos estaban curvados en puños en su regazo. Blancos en los nudillos y quietos. No había hablado.
Desde que dejó el salón de baile. No al mayordomo que preguntó si estaba mal. No a su vieja amiga, que lo había seguido hasta las escaleras. Y se detuvo cuando no la miró. El silencio lo envolvió ahora. Denso y sofocante. Sus ojos estaban secos. Pero solo porque el dolor había ido más profundo que las lágrimas. No sabía que era mío. Pero de todos modos lo burló. No. Peor. Lo supo después. Y todavía no le importó. Las palabras se repetían. Como pasos resonando. Por un corredor largo y hueco. Deseaba poder no escucharlas. Deseaba poder regresar al jardín. Donde todavía creía que había algo gentil en los ojos de Albert. Pero las ilusiones, una vez rotas, nunca se reformaban de la misma forma. Lentamente desdobló sus manos. Y miró las marcas en forma de media luna, que sus uñas habían dejado en su propia piel. ¿Por qué pensé que podía amarme? ¿Por qué decía cosas amables? ¿Por qué tocó su cara como si significara algo? ¿Por qué lo miró como si importara? Por un momento en la oscuridad, cuando nadie estaba mirando. Pero Albert nunca lo había amado. No el real. Solo la suavidad que podía controlar. El anhelo que podía alimentar. Justo lo suficiente para mantener a Ellen atado. El arpa en la esquina. Atrapó la luz de la luna. Sus cuerdas brillando como hilos plateados. Recordó la primera vez que escribió un verso a la luz de las velas, escondiendo la página bajo un libro de historia de la corte. Cuando su hermano pasó, tenía 13, tal vez 14 años. Recordó temblar con el estremecimiento de ello. Cuando dejé de escribir para mí mismo, sus manos se movieron lentamente. Sin pensar completamente, Ellen se puso de pie y caminó al arpa como un fantasma, que podría regresar a un recuerdo. Se sentó, tocó la cuerda, y la nota sonó, tranquila, temblorosa, pero ahí. Luego otra, y luego su voz, baja y cruda, y casi quebrada. Me llamaste hermoso cuando nadie podía escucharte, y me dejaste feo cuando podían. La melodía se deshizo al final. Su voz se quebró. Esta vez, las lágrimas sí vinieron. Las dejó. No suavemente, no bellamente, sino honestamente. Lloró con la puerta cerrada, las ventanas cerradas, la noche envuelta a su alrededor, como un sudario, y en algún lugar en la espiral de todo, bajo la tristeza, bajo la vergüenza, había una pequeña verdad susurrante, que nunca se había atrevido a creer. Mereces más que esto. No escuchó el toque. La puerta crujió suavemente. Bisagras educadas. No atreviéndose a interrumpir el silencio, que había crecido espeso en la habitación. Ellen no se movió. Se sentó junto al arpa. Mangas húmedas de lágrimas. El último de la melodía, todavía resonando en las cuerdas. Su cara girada hacia la ventana. Pero sus ojos sin foco en nada. Ellen. La voz era baja, casi reverente. Cerró sus ojos. Por favor no digas nada, susurró. Todavía no. Isolde no dijo nada. Solo entró. Y cerró la puerta detrás de ella. Con el tipo de cuidado, usualmente reservado para espacios sagrados. No preguntó qué pasó. No lo necesitaba. Había estado en el salón de baile. Había escuchado. La sintió sentarse junto a él. Cerca pero sin tocarlo. El silencio se extendió. Lo suficientemente largo para doler. Pero no dolía. No como antes. Finalmente habló. Supo después de que se lo dije. Y todavía lo burló. Isolde no respondió de inmediato. Luego gentilmente. Es un tonto. Dejó salir un aliento. Tembloroso, medio roto. Pero no vacío. Pensé, no sé, que si veía lo que escribí, realmente lo viera. Entendería. Entendería lo que me significaba. Querías que te viera, dijo ella en voz baja. No al bardo. No al Omega. Solo a Ellen. Él asintió. Entonces me alegra que no lo haya hecho, dijo. Su cabeza se giró. Confundido. Porque ahora, continuó, encontrando su mirada. No le debes nada. No tus canciones, no tu suavidad. No tu tristeza. Miró hacia abajo. Voz delgada. No sé quién soy sin él. Sí lo sabes. Solo has pretendido que no. Se inclinó hacia adelante, cepillando un mechón de cabello de su mejilla. Con dedos cuidadosos. Eres el bardo plateado, dijo. Eres el nombre que susurraban detrás de abanicos y en bibliotecas. El poeta cuyas palabras hacen llorar a los alfas. Y dan esperanza a los omegas de nuevo.
No eres su sombra, Ellen. Eres tu propia tormenta. Sus labios se separaron. Aliento atrapado. Entre la incredulidad y el anhelo. Entonces, ¿por qué todavía siento que me estoy desvaneciendo? Porque el mundo te enseñó que el silencio era supervivencia. Pero tal vez es tiempo de cantar. El silencio después se sentía diferente. No estaba vacío. Estaba esperando. Y Ellen se dio cuenta lentamente. Que algo dentro de él había cambiado. No sanación. Todavía no. Pero girado hacia algo más brillante. El amanecer se arrastró lentamente. A través de los pasillos del palacio. Lanzando luz pálida. Sobre pisos de mármol y tapices desteñidos. El castillo, por una vez, estaba en calma. Las celebraciones habían corrido profundo en la noche. La mayoría de la corte todavía dormía. El vino en exceso. Ellen se movió como un fantasma entre los pilares. Sus pasos amortiguados. Por la larga capa sobre sus hombros. Gris, simple, prestada de una de sus criadas del alma. No cargaba nada. Solo una mochila de pergamino, tinta. Y su arpa cuidadosamente envuelta en lino. No había escrito ningún adiós. No había dejado ninguna carta sellada en su almohada. Ningún gracias a su madre. Que podría ni notar el espacio que dejó atrás. Solo había la quietud. El viento curvándose a través de los arcos de piedra abiertos. Y el suave crujido de la puerta del sirviente. Mientras la empujó abierta. El jardín se veía diferente en la mañana. No más brillante, no más amable. Sino real. Despojado de luz de antorchas y música. Las vides colgaban con rocío. El mármol estaba agrietado en lugares que nunca había notado antes. Tanto de este lugar había sido ilusión. Incluso al ver. Especialmente al ver. Ellen se pausó cerca de la vieja enrejada de rosas. La que donde escuchó su poema. Interpretado en secreto por primera vez. Corazón martillando. Con miedo de que alguien supiera que era suyo. Alcanzó su mochila. Y sacó un trozo doblado de papel. Su verso más nuevo. Escrito justo horas atrás. Después de que las lágrimas se secaron. Lo metió entre las vides. Clavándolo en su lugar con una espina. Te amé como un secreto. Pero me guardaste como un pecado. Ahora florezco en lugares que no puedes alcanzar. No miró hacia atrás. No en la enrejada. No en el palacio. No en el mundo. Que lo había moldeado en silencio. Su capa barrió detrás de él. Mientras pasaba por la puerta exterior. Y así. Ellen Dafe, Omega de House Dafe. Y fantasma de la sombra de Albert. Se había ido. El camino a More. Se retorcía a través del bosque y la niebla. Ellen se recostó contra la ventana del carruaje. Frente fría contra el vidrio. Los árboles pasaban como sombras. Altos y tranquilos. Centinelas envueltos en niebla. En algún lugar debajo de ellos. El mundo respiraba más lento. El aroma de musgo y pino. Se deslizó a través de la grieta en el cristal. Olía a algo viejo. Algo sin tocar. La libertad no siempre llega con fanfarria. Había dicho Isolde antes de que se fuera. A veces te espera en el borde de la nada. More era la nada. Una ciudad junto al lago. Escondida entre bosques y acantilados. Demasiado al norte para importarle a la corte. Y demasiado pequeña para ser útil a la capital. Lo que la hacía perfecta. El carruaje de Ellen llegó. Justo después del mediodía. Ruedas crujiendo en grava. Una lluvia gentil había caído antes. Salpicando los adoquines. Y suavizando la tierra. Bajó cuidadosamente. Capa reunida a su alrededor. Arpa colgada a su espalda. En su envoltura de lino. Sin sirvientes para recibirlo. Sin grandes salones. Solo una posada gastada. Con Yedra trepando por sus vigas de madera. Y una tranquila promesa. De ser dejado solo. Bienvenido a More, dijo la posadero. Una amable mujer beta. Con ojos como crepúsculo. Lo encontrará lento aquí. Pero el tipo de lento que sana. Asintió. Ofreciéndole un suave gracias. Mientras lo llevaba a su habitación. Era pequeña. Piso de madera. Un escritorio de trabajo junto a la ventana. Una cama limpia con edredones dispares. El tipo de habitación. Donde el silencio no era peligroso. Donde estar solo no se sentía como castigo. Colocó el arpa gentilmente en la esquina. Se sentó en el escritorio. Y exhaló. Sin títulos, sin velo. Sin sombras aferrándose a mi nombre. Solo Ellen. Y tal vez eso podría ser suficiente. La cuerda del arpa. Se rompió con un fuerte chasquido. Cortando el silencio como un látigo. Ellen hizo una mueca de dolor.
Dedos congelados a la mitad del acorde. La cuerda rota se curvó. A través del marco del arpa. Lánguida e inútil ahora. Por supuesto, murmuró. Parpadeando rápido. Por supuesto que te romperías ahora. Estaba sentado bajo el alero del jardín trasero de la posada, refugiándose de una llovizna ligera. Un banco de piedra lo cuidaba. Y el arpa sobre sus rodillas. Ambos gastados y familiares. No había tocado mucho. Desde que llegó a More. Pero hoy algo dentro de él. Se había agitado hasta que no pudo. Una sombra pasó por la puerta. Luego una voz. Oh. ¿Necesitas ayuda con eso? Ellen levantó la vista. Y se congeló. Un hombre estaba junto al camino del jardín. Botas húmedas del camino. Espada en su cadera. Pero no amenazante en su peso. Su capa era azul marino desvanecido. Empolvada de lluvia y viaje. Y su presencia se sentía más como calidez que como advertencia. Eso Ellen podía sentirlo inmediatamente. Pero no como al ver. Este no acechaba. Se quedó quieto. Abierto, paciente. Estoy bien, dijo Ellen rápidamente. Acunando el arpa más cerca. Solo una cuerda rota. El hombre se adelantó lentamente. Manos visibles, respetuosas. He reparado algunas antes, ofreció. Mi hermana toca. No bien, agregó. Una ligera sonrisa jalando su boca. No le digas que dije eso. Ellen parpadeó. Tomado desprevenido. ¿Un chiste? Sin condescendencia. Sin pequeño omega enrollado entre las palabras. Solo amabilidad. Miró hacia abajo en la cuerda rota. Sus dedos todavía temblaban. Ya sea por el frío. O por la presencia de un alfa desconocido. No estaba seguro. El hombre notó. Puedo echar un vistazo, dijo gentilmente. Solo si quisieras. Pausa. Luego lentamente. Ellen asintió. El hombre se arrodilló junto a él sin ceremonia. Examinando el marco del arpa. Como alguien que entendía lo que significaba ser cuidadoso. De cerca. Olía débilmente a humo de cedro. Y lana húmeda. Sus manos eran grandes pero precisas. Callosas de quizás entrenamiento con espada. Pero no torpes. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ellen. Antes de poder detenerse. El hombre miró hacia arriba. Sorprendido. Pero no de la forma en que Albert hubiera estado. No como alguien halagado de ser preguntado. Tristán, dijo. Sir Tristán de Ever. Escolta real. Luego después de un aliento. Pero solo Tristán está bien. Ellen dudó. Luego tranquilamente dijo. Soy Ellen. Sin título. Sin casa. Sin nobleza omega. En las sílabas. Solo Ellen. Tristán sonrió de nuevo. Pequeño y genuino. Bueno, Ellen, dijo. Enhebando la nueva cuerda en su lugar. Con dedos cuidadosos. Creo que estarás tocando de nuevo para el anochecer. Y en ese momento. Por primera vez en lo que parecían meses. Ellen le creyó. Más tarde esa noche. La lluvia se aclaró. Ellen se encontró de nuevo. En el jardín de la posada. Arpa asentada gentilmente en su regazo. Dedos probando la cuerda recién reparada. El aire olía a piedra húmeda. Y pino fresco. El mundo estaba en calma. Reverente. Como si esperara música. No había esperado que Tristán regresara. Pero ahí estaba de nuevo. Caminando el perímetro del camino del jardín. Capa todavía ligeramente húmeda en los bordes. Espada correa a su espalda. Como una idea tardía. Cuando sus ojos se encontraron. Tristán sonrió. Y dio un respetuoso asentimiento. No se acercó. No interrumpió. Solo reconoció. Ellen dudó. Luego tal vez sin pensar. Tocó el suave acorde. Luego otro. Sus dedos recordaron. Incluso si su pecho todavía temblaba bajo sus costillas. La melodía no era uno de sus poemas. Solo algo simple, vagabundo. Sin palabras. Una melodía que no pedía aplausos o atención. Cuando terminó, el silencio se asentó de nuevo. Lleno, no vacío. Eso fue hermoso, dijo Tristán. Voz baja. Ellen levantó la vista. Lo dices como si lo dijeras en serio. Lo hago, dijo. Tan llanamente. Tan directo. Que Ellen no supo cómo responder. Sin smirk. Sin coqueteo. Solo verdad tranquila. Tristán dio un paso lento más cerca. ¿Puedo sentarme? Ellen asintió. Se sentaron lado a lado. En el banco de piedra. Sin tocarse, sin hablar al principio. El jardín estaba tenue ahora. La luz de la linterna desde las ventanas de la posada.
pintando sus sombras a través del pasto. No sabía que los caballeros se preocupaban mucho por la música, dijo Ellen. Voz apenas arriba de un murmullo. La mayoría no lo hace, respondió Tristán. Pero mi hermana toca. Y mi madre solía cantar. Ellen se volteó para mirarlo. Hablas de tu familia como si te gustaran. Eso sacó una risa de Tristán. Tranquila pero real. Lo hago. No son perfectos. Pero son honestos. Ellen asintió. Un extraño dolor curvándose en su pecho. Eso debe ser agradable. Tristán lo miró. Cejas ligeramente fruncidas. Pero no preguntó. No hurgó. En cambio dijo. No sé qué te trajo, amore. Y no tienes que decirme. El aliento de Ellen se cortó. Pero lo que sea que fue, continuó Tristán. Estás a salvo aquí. Nadie te pide que te expliques. Ellen tragó saliva. Eso no debería sentirse. Tan raro como lo hacía. Por un largo momento. No dijo nada. Solo se sentó ahí. Corazón golpeando gentilmente. Detrás de sus costillas. Dedos curvados sueltamente. Alrededor del marco del arpa. Luego tranquilamente. Como una verdad frágil siendo ofrecida. Dijo. Gracias. Tristán no dijo de nada. No dijo no es nada. Solo asintió. Y se quedó. La carta llegó. Metida dentro de una canasta. De lavanda seca y galletas de avena. Ellen la encontró en la mesa de la cocina de la posada. Esa mañana tarde. Dejada por el chico del panadero. Con un guiño y un susurrado. De una dama con ojos afilados y un corazón más suave. Conoció la letra. Antes de desdoblarla. Era el mismo guión en bucles. Que una vez anotó sus poemas de la infancia. Con estrellas y estímulo garabateado. Pero ahora cada línea era más firme. Más tranquila. Como si supiera que él necesitaba gentileza más que floritura. Se sentó junto a la ventana de su habitación. Luz solar derramándose a través del escritorio. Y leyó. Mi querido Ellen, la corte está ruidosa sin ti. Eso no es un cumplido. Extrañan al bardo plateado, aunque todavía no saben que te extrañan a ti, todavía no, pero lo harán. Hay otra celebración que se acerca, una reunión de solsticio de invierno en la hacienda real cerca del lago. Más pequeña, íntima. Ninguna actuación grandiosa programada todavía. El rumor es que el bardo plateado puede finalmente revelarse. Nadie sabe a dónde se ha ido, solo que dejó algo atrás. Te están citando ahora, Ellen, en salones, en pergaminos. Incluso el hijo menor de la reina guarda uno de tus versos en su capa. Se rieron de ti porque no sabían que tenías poder. Ahora lo sospechan, y están mirando. No les debes un regreso. Pero tal vez te debes uno a ti mismo. Vuelve. No para suplicar un lugar o por él. Vuelve para pararte en la luz. Todo mi amor, Isolde. Ellen miró la última línea. Dedos rozando el borde del pergamino. No había pensado en actuar de nuevo. No públicamente. No había pensado en ser visto. No como el omega de un noble. O la distracción medio olvidada de Albert. Sino como él mismo. Y sin embargo, no les debes un regreso. Pero tal vez te debes uno a ti mismo. Las palabras resonaron más fuerte que el resto. Miró hacia el camino del jardín. Donde había hablado por última vez con Tristán. Donde habían estado sentados uno junto al otro. En comprensión tranquila. ¿Vendría con él? ¿Incluso preguntaría? Dobló la carta lentamente. No sí. No no. Sino tal vez. Por primera vez. El tal vez no se sentía como miedo. Se sentía como un comienzo. El lago era vidrio. Ellen estaba en el borde del agua. Justo más allá de los bosques de More. Donde los pinos se separaron. Para revelar quietud y cielo. La niebla se curvaba a través de la superficie. Como aliento. Atrapando en la luz de la tarde temprana. Sostuvo la carta de Isolde en una mano. Su arpa en la otra. El viento jaló gentilmente de su capa. Detrás de él, pasos. Se dio la vuelta. Sir Tristán emergió. A través de los árboles. Ceño fruncido. Mirada alerta. Hasta que encontró a Ellen y se suavizó. Te perdiste el desayuno, dijo Tristán. Voz tranquila. Necesitaba el silencio, respondió Ellen. Pausa. Luego Tristán se acercó más. Sin aglomerar. Solo lo suficientemente cerca. Para sentirse firme. Has estado en otro lugar todo el día. Ellen miró hacia abajo. Al pergamino doblado. Llegó una carta de mi prima. Quiere que regrese. A actuar. No como un hombre detrás de una cortina. Sino como yo mismo. Otra pausa. ¿Quieres ir?
preguntó Tristán. La pregunta golpeó más fuerte. De lo que debería. No irás. No deberías. Solo quieres. Ellen dejó que el silencio se extendiera entre ellos como un puente. Sus dedos se apretaron alrededor de la carta. No sé si estoy listo, dijo por fin. Eso no es lo mismo que no. Levantó la vista a Tristán. Corazón doliendo con algo que no era dolor. No vas a tratar de convencerme. Tristán sonrió. Una curva tranquila de la boca. No, solo voy a preguntar una cosa. Ellen inclinó su cabeza. Te dejarás ver. Su garganta se apretó. Y lentamente, aliento por aliento, asintió. Sí. Tristán no se movió. No presionó. Solo se quedó ahí junto a él, mirando al lago. Ellen dejó que la decisión se asentara sobre él. No como una carga, sino como armadura. Iría. No por venganza. No por cierre. Sino porque su voz importaba. Y era tiempo de que el mundo lo escuchara de él. La hacienda real junto al lago. Era más pequeña que el palacio. Pero no menos dorada. Columnas de marfil brillando. En la luz de invierno. Empolvadas con escarcha. Cortinas de terciopelo balanceándose. A través de arcos abiertos. La risa se derramaba desde las salas de dibujo. Suave y dulce como perfume. Que se quedaba un poco demasiado largo. Ellen estaba en el borde del patio. Su aliento curvándose blanco en el aire. Su capa colgando más pesada que antes. No de peso sino de significado. Era el diseño de su prima. Plata oscura forrada con estrellas bordadas. Simple, hermoso, inconfundiblemente suyo. El estuche del arpa descansaba contra su lado. Dentro de él, las cuerdas habían sido afinadas esa mañana. Sus manos habían dejado de temblar. Había llegado con Tristán. El caballero Alfa. Había caminado junto a él. Por el camino de grava hacia las puertas. No como guardia o escolta. Sino como algo más tranquilo. Más firme. Presente. Con respeto. Tristán había dicho poco en el viaje. Pero Ellen no había necesitado palabras. Solo presencia. Ahora, en el borde de la entrada de la hacienda. Tristán se volteó hacia él. No les debes una actuación, dijo. Ellen levantó la vista. Lo sé. Tristán sostuvo su mirada por un aliento más largo. Pero si eliges darles una, haz la tuya. Ellen asintió. Su pulso un latido firme en su pecho. Luego caminó hacia adelante. Adentro. Los nobles se voltearon para mirar. Luego mirar fijamente. Algunos susurraron. Algunos no lo reconocieron del todo. Pero algunos sí. Y por primera vez. Ellen no se encogió bajo la atención. Caminó la longitud del pasillo de entrada. Como si el piso le perteneciera. Pasó los colores de Haus Berel. Y no miró hacia otro lado. Alcanzó las puertas de la cámara de actuación. Y se pausó solo por un momento. Antes de entrar. La habitación estaba tranquila. No en silencio. Sino esperando. El anuncio fue simple. Sin títulos. Una actuación del bardo plateado, dijo el mayordomo. Voz resonando en la cámara. La primera. No desde las sombras, sino en la luz. Unas cuantas caras medio ocultas. Se inclinaron hacia adelante. Un alfa se puso de pie. Sobresaltado. Ellen lo vio. Pero no dejó de caminar. Cruzó la cámara. Con una gracia tranquila. Que se sentía extraña y sin embargo. Profundamente familiar. El arpa fue colocada. La silla ajustada. Dedos listos. Sin disculpa, sin preámbulo. Tocó el acorde. Afuera de la cámara. Estaba tranquilo. Revestido de piedra fría. Y antorchas parpadeantes. Ellen se movió con pasos firmes. Aliento todavía asentándose. Corazón extrañamente calmado. Debería haber estado temblando. Pero no esta vez. Detrás de él. La puerta crujió abierta. Ellen. Se detuvo. No porque tuviera miedo. Sino porque no lo tenía. Lord Albert Berel estaba ahí. Hombros cuadrados. Su abrigo bordado impecable. Alfa envuelto en autoridad. Pero había algo más en sus ojos ahora. Incertidumbre. Vaya actuación, dijo Albert. Dando un paso adelante. Lo tenías en ti todo el tiempo. Ellen se dio la vuelta. Encontró su mirada. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Albert. ¿Por qué ahora? Porque ya no te tengo miedo, dijo Ellen en voz baja. Eso aterrizó. Sutil pero afilado. Albert frunció el ceño. No se trata de eso, ¿verdad? Ellen inclinó su cabeza.
Te burlaste de mis palabras. Y la corte te siguió. Me hiciste sentir como si mi corazón fuera algo vergonzoso. Y ahora que otros admiran lo que una vez descartaste, ¿quieres reescribir el final? Albert se acercó más. No sabía que las palabras eran tuyas. Sí lo sabías. Después. Y todavía te burlaste. La mandíbula de Albert se flexionó. Me arrepentí, dijo. Voz baja. Vine a buscarte. No, dijo Ellen. Viniste a controlarme de nuevo. Las palabras cayeron como hierro entre ellos. Albert parpadeó. Te amé, dijo. Voz baja. Ellen no parpadeó. Amaste tenerme. Y eso no es justo. Es honesto. Se quedaron en silencio. Y por primera vez, Ellen no se sintió pequeño junto a él. Se sintió más alto. ¿Por qué me llamabas pequeño, Omega? La voz de Ellen apenas arriba de un susurro. Cada vez que querías recordarme dónde estaba. Albert no respondió. Ellen asintió. Por eso esto termina aquí. Se dio la vuelta. Y esta vez cuando se alejó, Albert no lo siguió. La primera nota resonó como una campana en la nevada. Clara, plateada, suave, imposiblemente quieta. Y luego la segunda. Los dedos de Ellen se movieron con precisión tranquila. Cada puntada del arpa, desplegándose como aliento. La cámara cayó en silencio. No por cortesía, sino por algo más profundo. Reconocimiento. La melodía no era nueva. Era la que todos habían burlado. El poema que Albert se había reído. Pero esta vez tenía un rostro. Un rostro Omega. Un hijo noble. Una voz. Cuando Ellen comenzó a cantar. No fue fuerte. No necesitaba serlo. Me llamaste luz de luna. Luego cerraste el cielo. Elogiaste mi silencio. Luego maldijiste mi llanto. Pero te escribí estrellas en la oscuridad. Y ahora me elevo. El acorde final. Permaneció como un latido. Suspendido, reverente, doloroso. Levantó la vista. Sin máscara, sin cortina. Solo él. Por un aliento. La habitación fue piedra. Luego aplausos dispersos. Alguien se puso de pie. Luego otro. Incluso el hijo menor de la reina aplaudió. Con lágrimas en el borde. Susurrando algo a su acompañante. Pero Ellen no se preocupó por el ruido. Su mirada fija a través de la cámara. Lord Albert Verel. Estaba congelado. Medio un paso fuera de su asiento. Cara ilegible. Ojos fijos con Ellen. No sorprendido. No furioso. Atónito. Porque entendía ahora. No solo había burlado un poema. Había humillado a la persona que lo escribió. La persona ya no estaba callada. Ellen sostuvo su mirada. Un momento más. Luego miró hacia otro lado. Ya no importa. Ya no más. Se puso de pie. Se inclinó una vez. Con precisión y dignidad. Y dejó el arpa atrás. Cuerdas todavía zumbando. Con el eco de la verdad. El gran salón zumbaba suavemente ahora. No con música sino con murmullos. Ellen había regresado. No con un floritura. Sino con Tristán. Caminando a su lado. Visible, deliberado. Eso giró a algunos con curiosidad. Algunos con desaprobación. Algunos con asombro susurrado. Un Omega sin reclamar. Sin guardia excepto por elección. Pero Ellen no se detuvo. No bajó su mirada. Se movió por la habitación. Como alguien que no tenía nada más que ocultar. Y entonces de nuevo. Parado cerca de la columna exterior. Observando. Sus ojos se encontraron por última vez. Sin palabras. Solo esa mirada. La que decía ganaste. Pero Ellen no sonrió. Porque esto no era sobre ganar. Era sobre elegir. Y mientras pasaba. No se estremeció. No se inclinó. No vaciló siquiera. Tristán igualó su ritmo perfectamente. Entonces alguien bloqueó su camino. Un noble mayor. De ojos estrechos. Sosteniendo una copa medio llena. Menudo escena, joven Omega, dijo. Medio divertido. ¿Es eso lo que estamos haciendo ahora? Canción y escándalo. Tristán dio un paso hacia adelante. Pero Ellen levantó una mano. Encontró la mirada del noble. Compartí la verdad, dijo. Si eso es escandaloso. Tal vez la corte debería preguntarse por qué. Los murmullos crecieron de nuevo. Pero esta vez algo cambió en su tono. Apoyo, curiosidad. No burla. El noble parpadeó. Y se hizo a un lado. La voz de Tristán llegó tranquilamente junto a él. No me necesitabas para protegerte.
Nunca lo hice, dijo Ellen. Pero luego, más suave, más honesto. Agregó. Pero es diferente pararse cuando alguien se para contigo. Continuaron. Los jardines de la hacienda estaban tranquilos de nuevo. Al anochecer, la luz de la luna se derramaba sobre las balaustradas de piedra, suave y plateada, enfriando en los rincones tranquilos, donde ninguna música llegaba. La celebración dentro todavía murmuraba. Pero Ellen se había alejado hacia el silencio, hacia el aliento fresco del aire de invierno. Estaba bajo las ramas desnudas de una vid de rosa trepadora, dedos siguiendo la piedra. El arpa había sido dejada atrás. La corte zumbaba en su propia órbita. No los necesitaba ahora. Necesitaba la quietud detrás de él. Pasos medidos. Familiares. Tristán. Ellen no se dio la vuelta. No de inmediato. Solo dejó que el silencio se extendiera. Pensé que habías regresado adentro, dijo en voz baja. Esperé, respondió Tristán. Por si querías compañía. Todavía estoy aprendiendo lo que quiero, dijo Ellen. Tristán no respondió de inmediato. Luego gentilmente. Eso es justo. Se quedaron uno junto al otro en la quietud. Sin contacto, sin alcanzar. Solo presencia. Entonces Ellen se volteó para mirarlo. Realmente mirarlo. Tristán. Todavía en su capa gastada por el viaje. Espada todavía colgada a su espalda. Como de ver. El cabello ligeramente revuelto por el viento. Ellen buscó su cara. Esperando algo. Expectativa, demanda, incluso admiración. No había nada de eso. Solo honestidad. No sé qué viene después, dijo Ellen. No tienes que saberlo. No estoy seguro de cómo estar con alguien. Entonces aprenderemos lentamente. Juntos. El aliento de Ellen se cortó. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Sin posesividad. Sin reclamar. Sin mío susurrado como advertencia. Solo juntos. Dio un pequeño paso más cerca. Lo suficientemente cerca. Para que sus hombros casi se tocaran. Luego suavemente. Para que el caballero pudiera guardarlo. Dijo. Quédate. Y Tristán lo hizo. No porque Ellen suplicó. No porque necesitara ser rescatado. Sino porque preguntó. Y por primera vez. Ellen se paró con alguien. No detrás. No debajo. Sino al lado. Y ahí lo tienen, güey. Una historia sobre un Omega que pasó años siendo invisible, amando a alguien que usó ese amor como entretenimiento, y aprendiendo que la venganza más poderosa no es destruir a tu enemigo sino convertirte en tan completamente tú mismo que ni siquiera puedas reconocer a la persona que una vez permitió que te aplastaran. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has amado a alguien que trató tu alma más profunda como una broma? ¿Que solo te veía como lo que quería que fueras, nunca como lo que realmente eras? Cuéntame tu experiencia. Y si quieres más historias como esta, llenas de artistas que encontraron su voz después de años de silencio, de Omegas que aprendieron que ser visto por la persona correcta es completamente diferente a ser poseído por la persona equivocada, y de amores que comienzan con simplemente quedarse. Suscríbete al canal y activa la campanita. Porque tenemos muchas más historias esperándote. Historias de almas que encontraron su poder en el arte, de personas que aprendieron a elegirse a sí mismas antes de elegir a alguien más, y de nuevos comienzos que llegan no con fuegos artificiales, sino con una cuerda rota y una pregunta tranquila. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no eres invisible. Estás escondido. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Porque uno es lo que el mundo te hizo creer. Y el otro es solo una decisión que todavía puedes cambiar.